Saludos, ¿cómo estamos? Un hombre iba manejando por una autopista y en el momento en que iba a tomar una curva, venía un carro en sentido contrario, era una mujer, y al pasar en ese justo instante los dos carros, la mujer le grita cerdo y el hombre muy enojado le devuelve eh, con una palabra por ofendido, ¡vaca! Y no terminó el hombre de decir vaca. En el justo momento en que toma la curva había una piara de cerdos en la carretera y le hizo voltear y se estrelló. ¿Cuántas veces tú y yo actuamos inmediatamente sin antes pensar con cabeza fría qué está sucediendo? Obviamente la historia era que esta mujer le gritó que había, en cierto modo, cerdos en el camino. Pero este hombre inmediatamente reaccionó a defenderse, a ofender, a devolverle eh, la misma ofensa a esta mujer, sin pensar por lo menos qué me quiso decir. Quizá hubiera desacelerado y en el momento de la curva encontrar la respuesta que realmente había en esa palabra que la mujer le gritó. Nosotros muchas veces estamos lamentando lo que hacemos y decimos después de darnos cuenta que no era lo que habíamos pensado que esa persona o esas situaciones lo percibíamos como en contra nuestra. Y lo digo inclusive empezando por mí. Cuando yo estoy en una actitud defensiva, cuando yo estoy siempre pensando que la gente quiere hacerme algo, cualquier cosa que diga una persona, cualquier acto que realice, decisiones, lo voy a asumir como un ataque, como una ofensa, como una insinuación en hacerme daño, y yo reacciono y resulta que después me doy cuenta que no era así. Y más aún, reaccionamos tan violento que pensando en el daño que esa persona me iba a hacer, le hago 2 veces más grave de daño. Con la palabra, con la ofensa, con la palabra que hiere, con el maltrato. Más aún, hay gente que llega hasta el extremo de, como dice el dicho, pegar primero, pegas 2 veces. Entonces, como medio me estoy dando cuenta, según mi parecer, entonces yo ataco. Y después me doy cuenta que nadie estaba haciéndome daño, ni nadie estaba pensando mal de mí, ni nadie estaba atacándome. Más aún, somos muy valientes para atacar, para agredir, pero nos acobardamos para quizá después decir, perdóname, me equivoqué. Perdóname por haber pensado, por haber hecho esto, porque creía que me estabas haciendo daño. Todo esto sucede cuando nosotros no somos capaces de, antes de actuar, pensar si realmente lo que estoy percibiendo es así. ¿Cuánto daño nos evitaríamos? ¿Cuántas personas
importantes en nuestra vida, eh, las tendríamos todavía en nuestra vida si nosotros primero pensáramos antes que actuar. Somos muy impulsivos. Y esto de ser impulsivo sucede cuando nosotros no tenemos el hábito de la reflexión, de poder revisar nuestras acciones, de poder mirar con cabeza fría qué ha pasado en mi vida, qué necesito mejorar. En pocas palabras, poder examinarnos. Y no un examen cuando vengan situaciones complejas, sino que así como tenemos el hábito del aseo, de la presentación personal, tenemos el hábito de alimentarnos, tenemos el hábito de trabajar, también deberíamos fomentar el hábito de revisarnos periódicamente, de autoconocernos. Y cuando yo tengo esa capacidad, ese hábito, que es muy sencillo, porque no es que tengas que parar el día, ni tengas que irte a otro lugar, no. Quizá unos minutos antes de irte a la cama, revisar cómo me fue en el día de hoy, qué cosas buenas viví, me sucedieron, qué cosas difíciles me tocó afrontar, qué necesito mejorar para el día siguiente no volver a repetir unos errores. Eso me ayuda a poder tener un autoconocimiento de mis fortalezas y también tener un autoconocimiento de aquellas debilidades que necesito transformarlas, mejorarlas, manejarlas. Hasta el punto que cuando pase que en la autopista de mi vida alguien que venga en contrasentido me grite cerdo, yo puedo sentir el impulso de decirle también vaca, pero antes me calmo y pienso qué está pasando ahí, ¿cierto? Y ver con claridad. Y así no verme involucrado en situaciones que después estoy lamentando porque actué antes que pensar. Reaccioné. Cuando hay una reacción, se da de una manera espontánea, sin muchas veces medir las consecuencias, sin tener control de la situación, porque es que la reacción es una forma en que yo estoy respondiendo a una situación donde quien tiene el poder no es tanto la situación, sino mi parte irracional, mi parte de actuar porque sí. Pero cuando yo paro un momentico y miro qué es lo que realmente está pasando y trato de ponerme en la otra orilla para poder ver un poco más allá de simplemente actuar, soy yo quien estoy teniendo el manejo de esa situación. Más aún, si aún yo me llego a dar cuenta que en esa situación es una persona a la que me quiere hacer daño, aún así mi manera de actuar no va a ser llevada incluso por un enojo, sino con toda la capacidad madura de saber mover las cosas, hablar, actuar, decidir de una manera que no va a ser solamente a defenderme porque sí. Aquí es donde uno ve personas que ante un chisme, una calumnia, un ataque, están molestas, están heridas, pero están centradas en esas actitudes para poder seguir avanzando y no quedarse enredados en el problema.
Es más, le pueden decir a la persona, me siento agredido, sé que has hablado mal de mí, no me ha gustado esto. Pero lo hace centrado en que no se va a quedar enredado en ese problema. Las decisiones que tome van a ser en cabeza fría. Y que tú permanezcas por encima del lío, del conflicto, de lo que puedas estar viviendo. Entonces, amigos, antes de actuar, antes de reaccionar impulsivamente, pon un momentico el stop y revisa qué está sucediendo. ¿Qué es lo que realmente está pasando? No dejar que lo impulsivo te diga lo que está pasando. Porque si esa acción impulsiva te dice lo que está pasando, sencillamente estamos viendo las cosas desde un ego herido, desde una soberbia, orgullo. Entonces no hay que dejar que sea la reacción quien defina, sino tu capacidad de serenarte, de esperar un poco, indagar bien las cosas. Y desde esa forma las cosas se van serenando para que la decisión sea una decisión no tanto para responder a la ofensa con ofensa, sino para que a ti te dé la capacidad de estar por encima del conflicto y que esa decisión y acción sea para ti lo mejor, que es lo mejor para ti. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Dios los bendiga. Estamos en contacto en una nueva reflexión. Adiós.